a llamar a médicos árabes y efectivamente confirmaron las peores sospechas que tenía este arzobispo. El heredero de Amaralico, Balduino, tenía lepra. Esto en esta época era como decir, estás maldito. Hola chicas mías, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal dedicamos a hablar de libros de pelis y de mitología. Bueno, sección mitología, aunque vamos a hablar un poquito de historia, porque os voy a presentar a un personaje que me parece uno de los más espectaculares que hay en la historia, no por sus logros, que sí, tiene varios logros, no porque sea el más llamativo, que también era bastante llamativo, sino porque realmente, por la condición que tenía, tendría que haber sido borrado de la faz de la historia, y sin embargo, no lo consiguieron. Y hablo del rey Balduino IV de Jerusalén. ¿Queréis saber quién es? ¿Queréis saber por qué digo todas estas cosas? Pues, sin enrollarme más como una persiana, vamos a hablar del rey leproso. Seguramente, si habéis visto El Reino de los Cielos, ya os suena el nombre de Balduino IV de Jerusalén. Y es que efectivamente, Ridley Scott se basó, a lo mejor no de forma exacta, pero se basó en esta figura. Pero realmente es la única referencia a la ficción que he encontrado. Si sabéis alguna novela, videojuego u otra película en el que salga la figura de Balduino, cada los comentarios, tengo mucha curiosidad. Pero vamos con el que existió en la vida real. Nació en 1161 en el reino de Jerusalén. Su padre era Amaralico I de Jerusalén y su madre Inés de Courtenay. Y bueno, ese matrimonio no acabó en muy buenos términos. De hecho, llegaron a divorciarse a pesar de que Inés le dio 2 hijos, Balduino y Sibila. Su padre se casaría con María de Comnena, un matrimonio bastante ventajoso para nuestro querido monarca, en este punto es Amaralico, y bueno, no tendría muy buena relación con Balduino ni con Sibila. De hecho, Sibila estaría lejos de la corte durante un buen tiempo y Inés nunca llegó a criar a Balduino. Vale, este llegó a tener como tutor al arzobispo Guillermo de Tiro. Él se encargaría de su formación, pero ¿qué pasa? Este notó algo raro cuando Balduino jugaba con otros niños. Algunos, en plan juegos, nunca se digo decir de que lo llegaron a tratar mal, también era el príncipe al fin y al cabo, el heredero de la corona, llegaban a pellizcarle, llegaban a dar golpes, lo típico entre niños, a jugar a guerrillas, y Balduino nunca llegó a sufrir daño. Parecía un niño indestructible. En vez de decir, ¡oh, milagro divino!, Guillermo de Tiro dijo, ¡uff! Aquí estoy empezando a sospechar algo terrible. Llegó a llamar a médicos árabes y efectivamente confirmaron las peores sospechas que tenía este arzobispo. El heredero de Amaralico, Balduino, tenía lepra. Esto en esta época era como decir, estás maldito. Hagamos una breve mención de lo que significa la lepra. Es una enfermedad crónica producida por la bacteria Mycobacterium leprae. Causa inflamación y daños en los nervios y en la piel, lo cual redunda en músculos debilitados, y eso provocaría de que si te cortas o te quemas no sentirías ningún dolor. Y también en los peores casos empezaría a deformarse partes de tu cuerpo. Pues esto le pasó a Balduino a lo largo de su vida. Fue poco a poco hinchándose, perdiendo extremidades, perdió la nariz, perdió la sensibilidad en las manos y en los pies. Pero ojo, esto no impidió de que cuando murió Amaralico en 1174, Balduino fuera coronado el 15 de julio de ese mismo año. Coronaron a Balduino en la iglesia del Santo Sepulcro. Yo creo que para entonces ya empezaron a haber signos de que el rey era leproso. Miren que los médicos intentaron ocultarlo en la medida de lo posible, pero alguien tenía que haberse enterado. El padre, el tutor,
tenían que vigilar la enfermedad de el ahora monarca. Vale. Balduino, lejos de abdicar y lejos de dejarse consumir, fue un gran gobernante, aunque cuando fue coronado solo tenía 13 años. Para que se considerara mayor de edad tendría que haber cumplido 15, por lo tanto necesitaba un regente. Y nombraron a Raimundo III de Trípoli, que era el pariente masculino más cercano, como su regente. Vale. Evidentemente, por la condición de leproso, no iba a poder tener descendencia, no podría casarse, porque claro, iba a condenar a otra persona. Tened en cuenta de que en la Edad Media la lepra se consideraba un castigo divino. En condiciones o en circunstancias normales, Balduino tendría que haber sido enviado al ostracismo. Tendría que haber sido, por ejemplo, ordenado en la Orden de San Lázaro, donde iban los leprosos y los enfermos a batallar. O simplemente haber sido echado a la calle como un maldito, precisamente. Pero no llegó a ser ninguna de estas cosas y llegó a ser rey. Fue un rey bastante diligente. Estuvo en la medida de lo posible cuando no podía tener un regente al lado o cuando él podía hacerlo, ocuparse de los asuntos de gobierno. Para arreglar el tema de la sucesión, nombró a su sobrino Balduino, que sería posteriormente Balduino V, como su sucesor. Ahí no hay ningún problema, pero claro, por estas cosas ¿va a entrar en los libros de historia? Pues sí y no, porque habría un momento clave por el que todos, incluso los enemigos de Balduino, lo llegarían a respetar de forma inimaginable, y es en una batalla contra el rey Saladino. Saladino fue un célebre sultán que llegó a conquistar Egipto, Siria, el Líbano, Palestina, bueno, bastantes territorios, y tenía en su mira Tierra Santa. Pero claro, Balduino, leproso no iba a permitir que su reino fuera gobernado por el sultán. Y realmente llegó a conseguir una batalla bastante épica, conocida como la batalla de Monthizar. A ver, resulta que llegó a humillar a Saladino con una media de 4.000 soldados de los 15.000 que iba a tener Saladino. El sultán estaba tan confiado de su victoria que llegó a dispersar sus tropas para cubrir más terreno. Pero Balduino aprovechó esto para atacar y no permitir que los hombres de Saladino entraran por Jerusalén. O algo por el estilo. Esto hizo que Saladino saliera humillado y no pudiera admitir su derrota ante el rey leproso, porque, bueno, socavaría su autoridad ante sus enemigos, aunque llegó a admitir de que Balduino era formidable. Era un hombre formidable que además Balduino llegó a participar activamente en esta batalla. No es en plan, me quedo sentado, resguardado bajo una tienda de campaña. No, llegó a montar a caballo, llegó a luchar como un soldado más. ¿Qué pasa? Esto provocó de que su enfermedad se acelerara y empezara a perder ya toda movilidad. Llegó a un punto en el que no le quedó más remedio que nombrar a un regente para que pudiera gobernar mientras él se iba recuperando de la lepra. Era un hombre bastante optimista con respecto a su enfermedad. A ver, sabía que la tenía, pero pensó que podría prolongar su vida todo lo posible. No fue así, porque en mayo de 1185, a los 24 años de edad, Balduino acabaría falleciendo. Vale, Balduino V heredaría la corona, pero ese era un niño, básicamente, así que tuvieron que nombrar a Sibila y a su marido Guido de Lusignan para que fueran sus regentes. Pero ¿qué pasa? Balduino acabaría muriendo a los 9 años, Balduino V. Así que Sibila se encargaría del gobierno de Jerusalén. ¿Qué pasa? Fue un desastre. Fue un gobierno absolutamente desastroso. La paz que su hermano había conseguido con Saladino se fue por el Arco del Triunfo. Hubo una batalla en el que, bueno, básicamente Guido fue el líder
derrota aplastante y Saladino llegó a conquistar Jerusalén. Esto provocaría el comienzo de la Tercera Cruzada, en la que participaría el célebre Ricardo Corazón de León. Así que para 1189 los cruzados volverían para recuperar Tierra Santa. Como ves, Balduino IV fue un hombre que, a pesar de una gran enfermedad que realmente lo estaba limitando, no se dejó doblegar por él y fue un hombre activo, un apasionado de la historia, un hombre culto, inteligente, valiente, que no se dejaba doblegar y que llegó a obtener el respeto de sus enemigos. Pudo gobernar a pesar de tener una enfermedad que se consideraba una auténtica maldición. Deberíamos aprender de personajes como estos, porque si nosotros lo pasamos mal, mira cómo lo pasó él. Y entró en los libros de historia. Admirable. Bueno, y esto es todo lo que puedo decir acerca de Balduino IV de Jerusalén. Veré el Reino de los Cielos. A ver, lo vi hace muchos años, pero es posible que pronto vaya a ver esa película. Y procuraré traerlo aquí en el canal de YouTube. Ya os aviso desde ya que lo analizaré como película. No si se basa bien en la historia o no. Por vídeos que he visto, no, en absoluto. ¿Y por datos que he investigado de Balduino? No, en absoluto. Pero bueno, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle like, campanita, compartir. Hay que ser generosos en esta vida y comentar. Comentad si conocéis a Balduino. Y si lo conocéis más allá de la película El Reino de los Cielos. Tengo curiosidad por saber qué tan famoso es Balduino y si realmente creéis que merece ser más reconocido. Caja de los comentarios. Así que, bueno, eso es todo. Así que nos vemos en el próximo vídeo.